Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Al coordinador general de comunicación social del gobierno del estado de Michoacán, Julio César Hernández Granados, que nos haya tomado la llamada. Y aparte de saludarte, Julio César, pues evidentemente el día de ayer la atención nacional se centró justamente en el tema de esta situación que se presenta en Nuevo Jerusalén por el detalle de las escuelas y respetando por supuesto todas las ideologías y creencias. Me parece que ahí hay un punto importante. Ya hace 2 meses habíamos visto la quema y la destrucción de una escuela. Sin embargo, Julio César, ¿qué fue lo que pasó ayer realmente en el estado de Michoacán? Horacio, agradecerte mucho la oportunidad y por supuesto saludar a tu público en todo el país. Comentarte que lo que está pasando en la Nueva Jerusalén no es otra cosa que dos grupos, una comunidad, uno mayoritario que agrupa más o menos a 2.500 personas, uno minoritario que agrupa más o menos a 500 personas, que están divididos buscando la hegemonía de esta comunidad, buscando el liderazgo político, pero sobre todo el liderazgo religioso de la misma y el control de las actividades de la comunidad. Esta comunidad se fundó hace más o menos 40 años por un sacerdote católico que se separó de la iglesia, el padre Nabor Cárdenas Mejorada. Mientras él vivió, hasta el año 2008, las cosas estuvieron más o menos tranquilas, aunque tuvo 3 grandes divisiones, 3 grupos que disintieron de él y que terminaron yéndose de la comunidad en la década de los 80s y los 90s. Y bueno, a partir de que él fallece, se forman estos 2 grupos que hoy están disputando el control. La escuela se ha convertido realmente en un pretexto, no hay una razón para que la escuela no esté operando en la zona, se ha convertido en un pretexto. Los disidentes, el grupo minoritario, la usa, a decir de los tradicionalistas, pues como refugio para realizar actividades de propaganda política e ideológica en contra del grupo tradicional, y el grupo tradicional dice que ellos tienen funcionando desde hace muchos años una escuela, que así es, una escuela de carácter particular que no cobra colegiatura, pero que además de las clases tradicionales ofrece clases de religión católica, o bueno, de la religión que ellos profesan, que es muy parecida a la católica. En eso consiste el conflicto. Se ha dicho que la destrucción de la escuela fue ordenada supuestamente por la Virgen del Rosario, que es la patrona de ellos. Nada más falso, fue una decisión de asamblea que se tomó hace un par de meses, y los responsables pues son más o menos 300 personas que participaron en esa destrucción y más de 3.000 que fueron quienes, alrededor de 2.500 que forman parte de esta comunidad de 3.000, que quienes respaldaron la determinación. Es decir, si el gobierno decidiera aplicar la ley, y está decidido a hacerlo, tendría que ir a meter a la cárcel a 300 personas o convertir a toda esta ermita, toda esta comunidad en una cárcel, por un asunto que, si bien es grave, el del daño en las cosas, la propia ley nos marca alternativas, como es la alternativa de la conciliación, para que a través de esta misma conciliación se repare el daño y sobre todo se eviten daños mayores, que es lo que hasta ahora hemos logrado evitar, que haya daños a la integridad de las personas. Ayer hubo algunos enfrentamientos, como ocurren en cualquier vecindario. En estos enfrentamientos hubo 2 personas que resultaron lastimadas a puñetazos y una más que fue descalabrada. La policía intervino a tiempo y la intervención policíaca permitió pues que el asunto no creciera. Se han logrado, a través de la intervención de la Subsecretaría de Gobierno de aquí del Estado de Michoacán, que ha estado pues casi de manera permanente durante los últimos 2 meses, se ha logrado una mesa de entendimiento entre los 2 grupos de esta comunidad. Se ha logrado también un esquema de desarme que ha permitido que la cosa no pase a mayores. Y es una comunidad que, con todos sus defectos, Horacio, pues hace casi 7 años que no tiene un homicidio. Es una comunidad que ha logrado casi erradicar el tema del alcoholismo y la drogadicción, pero que por sus mismos fundamentalismos religiosos pues tiene defectos como este tema de que no logre el avance de la educación pública. Es un asunto que al gobierno le preocupa, le interesa, y que bueno, sí o sí tendrán que darse las clases, pero evidentemente el gobierno está tratando de privilegiar la tranquilidad, está tratando de privilegiar la armonía y sobre todo la integridad de las personas. No puede ni debe el gobierno actuar de manera irresponsable y tratar de someter por la fuerza a toda la comunidad para el asunto de que empiece a operar la escuela el día que nosotros dijimos, poniendo en riesgo, insisto, la integridad de las personas, que es en este momento lo fundamental. Aunque las clases tendrán que reanudarse, si no hoy, mañana, si no mañana, a más tardar la próxima semana, pero tendrán que reanudarse las clases, y esto es una determinación que tiene tomada el gobierno y no habrá marcha atrás en el asunto. Estamos platicando con Julio César Hernández Granados, vocero encargado de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Michoacán.
evidentemente el tema se fue a convertirse en un tema local, un tema nacional. De repente veíamos, por ejemplo, portadas de periódicos nacionales como La Razón, que en sus 8 columnas estaban las imágenes de lo que nos señalabas hace un momento, Julio César, de los golpes, de la gente que salió afectada. Te pregunto, ¿cuántos alumnos están siendo, o en este momento no han tenido clases, y para cuándo podrían estos alumnos, independientemente de la fe o del dogma que profesen, regresar a clases y que la normalidad de la que me hablas de Nueva Jerusalén se regrese entonces allí? Son más o menos 120 los que están perdiendo sus clases en los dos niveles, Horacio, en el nivel de primaria y en el nivel de preescolar. Nuestra expectativa es que el asunto se regularice esta misma semana, pero lo que queremos encontrar es acuerdos de largo plazo, de convivencia a largo plazo, que los tradicionalistas están diciendo, oigan, pues nosotros vamos a permitir que opere la escuela sin problema, pero queremos también que se respete y se reconozca nuestra escuela y que los disidentes no utilicen sus escuelas como una vía para estarnos atacando. Nosotros podríamos haber ayer intervenido con la policía, que un grupo de policías escoltara a los maestros y se les permitiera ingresar a la comunidad y comenzaran las clases. Y mientras los policías estuvieran ahí, iba a haber clases. Los medios de comunicación se hubieran ido y el lunes próximo ya no tendríamos clase y tendríamos otra vez el mismo problema. No se trata de una solución cosmética, lo que queremos, insisto, es acuerdos de largo plazo, que los dos grupos aprendan a respetarse, los mayoritarios por mayoritarios y los minoritarios por minoritarios, que aprendan a respetar a la Constitución, porque hay cosas evidentemente en las que están faltando a la misma, y que los avances que han logrado ellos en la convivencia civilizada, como por ejemplo esto de erradicar los homicidios, pues se traduzcan también en avances de desarrollo para la comunidad. Es una comunidad tranquila, enclavada en una zona bastante conflictiva, en la zona de la Tierra Caliente, en donde sin embargo pues han tenido prácticamente cero problemas con la delincuencia organizada. Ha habido respeto para esta comunidad y la comunidad se ha mantenido al margen de ese asunto, y esto nos permite avisorar con un optimismo no ciego sino racional de que se van a lograr buenos acuerdos para que la situación se solucione favorablemente y que las clases se puedan reanudar lo más pronto posible. Bueno, pues yo le quiero agradecer a Julio César Hernández Granados que nos haya tomado la llamada. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento, Julio César, a lo que se pueda presentar en las próximas horas, en los próximos días, y que finalmente la gente, los niños, los estudiantes que se han visto afectados por no tener clase, independientemente de los dogmas o de las religiones que se profesen, pues puedan acceder a un derecho universal, un derecho que en México tenemos que respetar, que es la posibilidad de asistir a clases. Gracias, Julio César, y estaremos entonces al habla más adelante por si llegase a darse alguna situación que llame la atención de los medios nacionales, Julio César. Horacio, muchísimas gracias por la oportunidad y estaremos, por supuesto, al pendiente y a la orden siempre. Muchísimas gracias. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.